El portal del Foro Económico Mundial o el World Economic Forum es una plataforma que nace del lo que se conoce como el Foro de Davos. Esta es una fundación que es sin ánimo de lucro. Normalmente se hace una reunión anual que se conoce como la Asamblea Anual en Davos, y lo que busca es definir más o menos cuál es ese comportamiento económico y esas tendencias del mundo en temas económicos. Obviamente, pues no quiere decir que hablan solamente en temas financieros, sino que analizan todo ese comportamiento de la sociedad y cómo esto impacta en el crecimiento o decrecimiento del país. Como podemos ver en el portal genera muchos informes y muchas iniciativas que permiten más o menos comprender cuáles son esos estudios con los cuales el Foro Económico Mundial invierte. ¿Mm? Vamos a entrar, por ejemplo, principalmente a los informes. Dentro de los informes, si ustedes se pueden dar cuenta, empiezan a tratar temas socioeconómicos enfocados también a la persona. Son informes que en muchas ocasiones tienen libre acceso, como hay otros que de pronto son simplemente informes ejecutivos para que usted vea la información general y más o menos como cuál es ese comportamiento. Uno de los elementos importantes es por lo menos el reporte anual, el cual hace un análisis detallado, un poquito avanzado con respecto a cuál es ese comportamiento y cuál es esa percepción que se ve con respecto al país, a los países. Ahí lo que miran es, por ejemplo, cómo están los temas socioeconómicos, cómo de pronto los temas políticos pueden llegar a impactar positivo o negativamente. Si pudieron ver en el primer portal, cuando estábamos en la página inicial, veíamos informes como por ejemplo el tema de la escala de ingresos con respecto a dónde están los lugares, cuáles son, si efectivamente de pronto estamos atentos a puertas de una recesión económica o de una crisis financiera, cómo de pronto ciertos comportamientos del país impactan dentro del el funcionamiento como tal del mundo. En este reporte anual, si ustedes se dan cuenta, es un documento que es literalmente reciente, es de ahorita de septiembre de este año, y aquí ustedes pueden ver más o menos cuáles son los core, cuáles son como los puntos con los cuales se basa el informe en general. Entonces ahí empiezan a mirar cuáles son esos elementos a nivel genérico, a nivel mundial, pero pues hay ocasiones en las cuales tienen en cuenta y hacen recomendaciones a ciertos países. Ahí ustedes pueden de pronto analizar cuáles son los comportamientos, cuáles son las opciones de crecimiento, y digamos que esos son como dentro de los estándares generales. Cuando miramos el tema de los libros blancos, empezamos a ver elementos un poquito más enfocados, por ejemplo, a temas sustentables, a generación de cadenas de valor, de pronto a informes relacionados a ciudades inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes puedan empezar a acceder a esta información, porque muchas veces dentro de estas bases de datos, dentro de esta información, perdón, ustedes pueden encontrar elementos que les pueden ayudar a fortalecer su propuesta de valor. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer esto más en detalle, lo puedan literalmente analizar. La recomendación con estos documentos, preferiblemente del Banco Mundial, es leer el resumen ejecutivo, o sea, esta información que les permita a ustedes más o menos llevarse una idea de qué es lo que trata el documento. Por eso cuando yo les hago énfasis en el resumen ejecutivo de sus planes de negocio, es algo así. Si ustedes se dan cuenta, es información realmente corta, concisa, que permite llamar la atención o darle una idea al lector de la información en general. Esto dentro de los elementos principales del Foro Económico Mundial, y pues que pues pueden servirle a ustedes para en ese caso tener acceso a ciertas informaciones. Hay otro elemento que son la parte de las iniciativas, entonces donde hablamos de temas de consumo, de temas de economía y sociedad, de temas de garantizar acceso energético, de nuevas fuentes de energía, de nuevos recursos, cómo es el futuro económico de las ciudades. Entonces, si se dan cuenta, todo esto son informes enfocados a temas puntuales. Por ejemplo, si miramos este con respecto al futuro de información y entretenimiento. Entonces aquí empezamos a ver información de cuáles son esas perspectivas a través de informes, a través de artículos, a través de encuentros que me permiten a mí comprender
qué se está hablando desde el Foro Económico Mundial con respecto a este tema.